Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra última sesión de nuestra materia de Fundamentos de Administración, que realmente no lo es, todavía tendremos clase el próximo sábado. Pero en términos del contenido, y disculpen el camión, este, una disculpa. En términos del contenido temático ya es lo último. El próximo sábado haremos un pequeño resumen y bueno, pues sobre eso vamos a trabajar. Así que bueno, pues de antemano agradecerles muchísimo su atención, muchísimo su tiempo y no me resta más que pues empezar y dar una buena explicación al tema. ¿Vale? Y aquí lo tenemos. Dejemos que cargue y ya está cargado y vamos a iniciar. Vamos que nos deje. ¿No? Y bueno, como parte del último tema del Fundamentos de la Administración, nosotros estaremos hablando de lo que son la naturaleza de las organizaciones. Y dentro de la naturaleza de las organizaciones, nosotros vamos a hablar de básicamente dos puntos importantes de inicio, ¿no? Recuerden que esto es el tema número 6, último. Y bueno, pues dentro de la naturaleza de las organizaciones, nosotros vamos a determinar dos variables importantes. Primero que nada, y antes que todo, y perdonen la, lo simpático que estoy, me siento muy contento de haberles dado clase durante, pues prácticamente 3 años, ¿no? Y realmente me siento muy honrado, ¿no? Porque les di su primera clase de administración y con esta, bueno, pues cerramos, ¿no? Eh, Así que, pues, de alguna otra manera se siente una sensación de logro, ¿no? Que finalmente es suyo, ¿no? Y que espero que dentro del mundo laboral les vaya muy bien. Ah, o si no es que ya les está yendo bien, ¿no? Que finalmente es del deseo. Así que disculpen un poquito la sensación de poca seriedad, ya vamos a dársela. Y entonces vamos a hablar de la organización formal e informal. Y nosotros decimos que en la administración, la organización formal e informal son dos estructuras que conviven en una empresa, ¿no? O sea, son dos elementos que nosotros desarrollamos en una empresa, son dos estructuras que nosotros consideramos en las empresas y son mecanismos y herramientas que nosotros vamos a desarrollar, uno obviamente más que otro, con la intención de que el trabajo funcione y que el trabajo se dé en los términos en que la empresa lo solicita. Bajo este contexto, sí nosotros consideramos que es importante que la empresa, obviamente, primero desarrolle la parte formal de la organización y en segundo lugar que desarrolle la parte informal, que también es importante, pero que requiere tener cierto nivel de cuidado, ¿no? Sobre todo en la actualidad donde, pues muchas cosas puede ser que estuvieran bien o mal, pero que se permitían, hoy no se permiten, ¿no? Este, y hoy los muchachos o las personas somos un poquito más entendidas de los derechos humanos, del concepto de igualdad y del concepto de respeto, que eso hace algunos eones no se tenía, ¿no? Y bueno, pues hay que considerarlo como parte de la administración de las organizaciones de manera informal. Entonces, en ese sentido, la organización formal es la estructura oficial establecida por la gerencia o dirección general con reglas, procedimientos y jerarquías definidas. Yo hablaría primero que nada de la jerarquía, luego de que cada puesto debe cumplir con ciertos procedimientos y que cada procedimiento tiene una regla, ¿no? Entonces, así deberíamos de trabajar, así deberíamos de desarrollar nuestro trabajo eh, con, obviamente, la autorización que la empresa nos proporciona y que previamente ha definido, que eso es lo más importante. Por lo tanto, esa es una organización que formal. Y por el otro lado, la organización informal surge de manera espontánea, porque en la empresa o en las empresas, en lo correcto, no deberían de surgir así, deberían de surgir de un proceso que la empresa desarrolla
para que se establezca las relaciones basadas no en puestos, sino en personas, ¿no? No en trabajo, sino en intereses personales y que estos nos permitan crear dinámicas mucho más relajadas que si todo fuera serio y formal, ¿no? Por lo tanto, sí digo, si es espontánea, sí, ¿no? Yo no puedo, la empresa no puede obligar a que alguien le hable a alguien, eso es correcto, pero sí puede promover que todos tengan esta sensación de que el lugar de trabajo no es un lugar presionante, que el lugar de trabajo no es lo peor del mundo y que el lugar de trabajo también nos permite interactuar con las personas a un nivel pues más íntimo, ¿no? Y más íntimo me refiero, no sentimental, sino simplemente de conocerlos un poco más, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Qué les gusta? ¿Qué les disgusta? ¿Cuáles son sus hobbies? ¿Qué les atrae? ¿Qué no les atrae? ¿Qué opinan políticamente y religiosamente? Obviamente con mucho cuidado, ¿no? Entonces, eso es la organización informal. Primero nos vamos a centrar evidentemente en lo que es la organización formal y tendríamos que establecer una definición pues muy clara, ¿no? Y nosotros decimos que la organización formal es la estructura oficial de la empresa establecida por la dirección con el fin de organizar las actividades y el trabajo de los empleados, ¿no? Aquí no caben las dudas de decir qué vamos a hacer, sino aquí cabe la expresión de todos tienen que hacer cierto tipo de qué, de cosas, ¿no? Y de alguna otra manera, ahí, bueno, nosotros estamos estructurando las operaciones de la empresa establecidas por el consejo de dirección, por los gerentes de los departamentos y por el director de la empresa, ¿no? Y esto nos permite sí saber y llegar que yo tengo que entrar a las 8, yo salgo a las 6, mi hora de comida es de 2 a 3, mi salario es de tal magnitud, ¿no? De tal cantidad, ¿no? Mi día de descanso es, ¿no? Mi lugar de trabajo es y así nos vamos. Son estructuras que están definidas y que nos hablan de la formalidad. Dentro de las características, primero que nada está la jerarquía, ¿no? Y aquí en la organización formal vamos a establecer roles y responsabilidades que son claros con una línea de autoridad establecida. También vamos a tener normas y procedimientos que nos permitan establecer reglas y procesos establecidos para el funcionamiento de qué? De la empresa. Entonces, jerarquía como número uno, normas como número dos, ¿no? Y un elemento que debemos cuidar mucho que es la comunicación oficial, donde se utilizan canales formales de comunicación como correos electrónicos y memorándums, organigramas, representación, memorándums, y esta comunicación normalmente tiene cuatro sentidos. Descendente, ¿no? De los jefes a los subordinados. Ascendente de los subordinados a los jefes, horizontal entre los departamentos y diagonal entre aquellos puestos y departamentos. Perdón, entre puestos y departamentos que están trabajando en algún proyecto conjunto. Luego vendría lo que son los organigramas, que es la representación gráfica de la estructura formal de la empresa. ¿Debe existir para tener una organización formal? Sí, porque ahí se ve claramente cómo es que está ubicada la empresa, cómo están ubicados, perdón, los puestos en el nivel en el nivel jerárquico, y esto nos va a permitir forzosamente establecer con todo respeto quién debe obedecer a quién, ¿no? O quién es subordinado de quién, ¿no? En el caso de las empresas pues, normales, ¿no? Que se dedican a producir. Hay otras empresas o hay la nueva tendencia de las empresas que son de servicios donde tienes un solo jefe y luego todos los demás son puestos exactamente iguales, ¿no? Ahí, bueno, pues, sucede exactamente lo mismo, aunque el organigrama es realmente muy pequeño. ¿Cuáles son los beneficios de la organización formal? Bueno, primero que nada,
hay que hacer una organización, bueno, nos permite una organización y un nivel de eficiencia. ¿Por qué? Porque vamos a, nosotros vamos a trabajar, vamos al lugar de trabajo a hacer cosas productivas como primer elemento. No vamos a socializar, ¿no? No vamos a ver quién me gusta, ni por qué me gusta, ni tener unas relaciones afectivas. No, voy a trabajar y eso debe quedar bien claro, ¿no? Y esto permite una distribución clara de tareas y responsabilidades, lo que nos permite la optimización del trabajo. Luego vendría el control y la supervisión, que nos facilite el control y la supervisión de las actividades de los empleados, ¿no? Donde se ve en nuestro organigrama un supervisor y el supervisor, pues, ni modo que va a platicar con ellos, ¿no? Va a evaluar su trabajo y entonces a partir de ahí, pues nosotros sabemos que lo tiene que hacer, ¿no? Es como el vigilante. O sea, el vigilante te dice, abre tu mochila y tú dices, no, ¿por qué? Pues es el vigilante y es su trabajo, ¿no? Ya viene la señora del aseo y te dice, deme en 5 minutos, ¿no? Para poder limpiar, me pueden dar un espacio y tú mismo que digas, no, no, señora, vayas, no, es parte de su trabajo, ¿no? Y está tipificado en el organigrama. También nos permite la claridad y la transparencia, donde se definen roles y responsabilidades, evitando confusiones, ¿no? Eso es no normal, ¿no? Y bueno, pues esos serían los elementos formales. No hablamos mucho de lo informal porque realmente eso se da como un trabajo conjunto, eso se da como una actividad conjunta y eso se da a partir del buen reclutamiento y selección que nosotros hacemos de nuestro equipo de trabajo, ¿no? Si hacemos un reclutamiento erróneo, la gente va a terminar odiándose. Esa es la realidad, ¿no? Porque no tienen nada en común. Si nosotros hacemos un buen reclutamiento basado en valores, creencias, experiencias, normalmente las organizaciones o la parte informal del trabajo se va a presentar sin ningún problema. Dejamos la organización formal y la informal y nos vamos perdón, a centrar en lo que son las organizaciones descentralizadas. Y una organización descentralizada distribuye la autoridad para la toma de decisiones por toda la organización en lugar de concentrarse en la cima. ¿Sale? Cuando hablamos de descentralización, hablamos que los gerentes tienen cierto poder. Los gerentes y su equipo de trabajo tienen cierto poder de decisión, ¿no? Y la decisión sí se respeta, ¿no? Esto implica que los gerentes de nivel medio o bajo también pueden tomar decisiones, lo que contrasta con la organización centralizada que vamos a ver a continuación, donde la autoridad reside en una sola persona. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que nosotros forzosamente, a partir del tamaño de la empresa, nosotros tenemos que decidir si nos vamos a centralizar o nos vamos a descentralizar. Aquí depende de las condiciones de la empresa, ¿no? Y prácticamente de su tamaño. Ese sería el principal factor. En la actualidad, una empresa de mediana a grande difícilmente puede ser centralizada, ¿no? Porque una persona no tendría hoy el tiempo, ¿no? Y la capacidad receptiva para tomar decisiones de todas las áreas, ¿no? Entonces, pues ahí se solicita un área descentralizada. Y esto nos permite tener una distribución de la autoridad mucho más uniforme y esto nos permite, por el otro lado, identificar quién se equivocó, ¿no? O sea, tú te equivocaste, pues, ¿no? Como dirían los Simpsons, si reprueban hay tabla, ¿no? Y si te equivocas, pues hay tabla, ¿no? Ojalá y hayan visto alguna vez ese meme o ese capítulo, ¿no? Y aquí, bueno, pues, cuando se distribuye la autoridad, nosotros sabemos quién se equivoca y cómo se equivoca, ¿no? Pero también sabemos quién está haciéndolo muy bien y quién tiene un equipo de trabajo que está sustentando las decisiones del jefe. También en términos generales, las decisiones descentralizadas nos hablan de que los gerentes de nivel medio o bajo pueden tomar decisiones importantes en lugar de tener que esperar la aprobación de los directores. Y a veces
el tiempo de reacción lo es todo en términos de toma de decisiones, en ocasiones, no siempre. Pero en esos casos sí requerimos de que la gente este, tome acción, ¿no? Y el momento que toma acción pueda decir, vamos a hacer esto y esto contenga un mal trabajo, una mala publicación, una mala publicidad, un producto defectuoso. En fin, hay muchas situaciones que se pueden presentar en la empresa. Y por lo tanto, a partir de eso, pues nosotros a veces decidimos tener decisiones descentralizadas, ¿no? También vamos a tener mayor autonomía, donde los empleados tienen mayor autonomía y libertad para tomar decisiones en sus áreas de trabajo, siempre y cuando tengan una buena gestión gerencial, ¿no? Siempre y cuando el jefe haya desarrollado en los empleados la participación activa, la creatividad, la innovación, prácticas de calidad, ¿no? Que de alguna otra manera nos ayuden a que nuestro equipo de trabajo pueda tener la posibilidad de tomar decisiones pues a la de ya, ¿no? Porque hay ocasiones en que la gente dice, ves que si tomo decisiones es malo, y si no tomo decisiones es malo, ¿no? Y entonces ahí, ¿qué procedo a hacer? Y tiene razón, ¿no? Sí es importante que las personas puedan decir, hacemos esto, ¿no? Y que sea en conjunto, ¿no? Para que muchas cabezas piensen mejor que una. También vamos a tener beneficios, ¿no? Donde la descentralización puede generar una mayor agilidad en la toma de decisiones, una mayor motivación de los empleados y una mejor respuesta a las necesidades específicas de cada área o región. Y esto es correcto, ¿no? La descentralización pues, nos permite la agilidad de cada departamento para decir, esto se puede hacer de esta manera, sin comprometer el resultado final. Y a la larga, si están bien capacitados, si están bien adiestrados y si tienen bien elaborados sus procedimientos, en general no deberíamos de tener problemas al momento de decir. También vamos a tener diversos tipos de descentralización. Tendríamos la descentralización vertical, ¿no? Que es la delegación hacia los niveles inferiores, siempre y cuando haya buen equipo de trabajo. La descentralización territorial, que esto se da de acuerdo a las ubicaciones geográficas, por ejemplo, los puntos de venta, ¿no? Donde son autónomos en términos generales para lograr el resultado. Luego tendríamos la descentralización funcional, que esta se da según la competencia. Luego tendríamos la descentralización fiscal, que se da en cuanto a la gestión financiera, ¿no? Aquí, bueno, en lugar de crear una empresa con utilidades muy altas, lo que hacemos o lo que se hace es crear pequeños negocios con utilidades no tan grandes, ¿no? Y esto permite que nuestra parte de utilidades sea menor en términos generales, ¿no? O sea, porque se toman otro tipo de estrategias. Y también tendríamos la descentralización macroeconómica que se da en relación con otros países y en otras áreas, que esto lo estamos viviendo desde hace 5 meses con la relación económica entre los Estados Unidos y México, donde México tendrá que ampliar pues las posibilidades que tiene para hacer comercio con otras áreas, ¿no? Entonces, por eso es importante la descentralización. Pero por el otro lado, también existe la posibilidad de organizar centralizadamente. Normalmente nosotros lo vemos en empresas que son familiares, empresas que son muy pequeñitas, empresas o emprendimientos que van empezando y que, bueno, pues tenemos poco personal y que el personal que tenemos, pues tiene que hacer de todo, ¿no? Y tiene que hacer de todo porque pues no le queda otra opción, ¿no? Entonces ahí organización descentralizada. Y en ese sentido, una organización centralizada es aquella donde la toma de decisiones y la autoridad se concentran en una sola persona o grupo pequeño de personas en la parte superior de la jerarquía, ¿no? Aquí tenemos máximo 2 personas que van a decidirlo todo en función de lo que ellos creen que es mejor para la empresa, que normalmente es su empresa o su negocio, ¿no? Y entonces ahí pues no, ni siquiera te da por discutirlo, ¿no? En la actualidad, empresas, repito, medianas o grandes, ya no trabajan bajo este esquema,
Así que en estas organizaciones las decisiones se toman en el centro jerárquico, y luego se transmiten a los niveles inferiores para su ejecución, que es lo normal. Y dentro de las ventajas de la organización centralizada tenemos que son decisiones rápidas, porque son negocios pequeños, porque el dueño conoce perfectamente cómo se maneja su empresa, ¿no? Y pues porque él la ha creado de la nada, entonces puede decidir rápidamente. Hay un control y una coherencia, sí, porque normalmente el director tiene una forma de pensar muy bien estructurada y sobre esa no se va a salir, ¿no? Porque esa finalmente es la que le ha dado resultados, y a alguien que tiene resultados no le puedes cuestionar tener cierto tipo de control y cierto tipo de actitudes siempre iguales, ¿no? No puedes. También vamos a tener la eficacia en la coordinación, que esto permite una coordinación más efectiva entre diferentes sectores. Y tenemos una mayor seguridad, que esto puede brindar mayor seguridad y estabilidad en situaciones de alta presión. Y como todo, bueno, tendrá sus niveles de desventaja, donde, bueno, tenemos menos flexibilidad, sí, porque una persona toma las decisiones. Y en ocasiones, debemos de decirlo, la gente que trabaja con este tipo de empresas, pues no quiere tomar las decisiones también, ¿no? O sea, y en pocas ocasiones también vamos a tener menos motivación, ¿no? Porque la gente se siente menos involucrada. Aunque, bueno, pues, depende mucho del cómo administre su negocio este tipo de personas, ¿no? Para tener mucho, poca o gran motivación, ¿no? Yo he conocido empresas muy pequeñitas que facturan cantidades impresionantes de dinero, ¿no? Y y entonces, pues ahí que le puedes cuestionar, ¿no? Y que le paga muy bien a sus trabajadores y que tiene buenas comisiones y un montón de cosas. Otra desventaja que podría estar ahí es la desconexión con la realidad local, ¿no? La centralización puede desconectar la toma de decisiones de las necesidades y las realidades locales. También podemos tener mayor carga de trabajo en la alta dirección, sí, por supuesto, porque pues, no podemos pagar más, ¿no? Y la toma de decisiones de un solo punto puede generar una sobrecarga de trabajo en la alta dirección. Y dentro de las características de una organización centralizada tendríamos la jerarquía, ¿no? Donde existe una cadena de mando clara con decisiones tomadas a niveles más altos, que normalmente es el dueño de la empresa, y que pues el dueño de la empresa, pues ni modo que le va a decir, no, señor, no tome estas decisiones. Este, Normalmente no funciona así. E incluso, ¿no? En la época de las cavernas le decías a alguien, ¿no? Mire, es que en la actualidad se hace así, y la gente te respondía, aquí siempre se ha hecho de la misma manera y se va a hacer de la misma manera siempre. Y entonces, pues ya te quedas callado, trabajas como a esas personas les gusta y, bueno, pues, esperando que la empresa dure muchos años, ¿no? Y tú con ella. Eh, También se tiene un mayor nivel de control, ¿no? Porque se ejerce un control más estricto sobre las operaciones y los empleados. Y bueno, existen características básicas de una organización centralizada que tendríamos ahí, por ejemplo, la eficiencia, ¿no? Donde la centralización puede permitir una respuesta más rápida y eficiente a los cambios, ya que las decisiones se toman en un solo punto. Y también podemos tener una comunicación, pues, más directa con el dueño de la empresa, ¿no? Donde la información fluye de arriba hacia abajo, lo que puede limitar la participación creativa, más no la participación de opinión. Aquí se puede opinar porque se tiene el contacto con la persona, ¿no? Y hay ocasiones en que en las organizaciones descentralizadas, que debemos decirlo, son organizaciones muy, muy grandes, pues nosotros rara vez nosotros vamos a ver al director general, ¿no? Y pues difícilmente vamos a poder platicar con él, ¿no? No es como lo común, a diferencia de lo que sucede cuando nosotros estamos, pues de alguna otra manera, en una empresa pequeñita, ¿no? Ahí no tendríamos ningún problema para, pues para platicar con las personas dueñas o encargadas de la empresa, ¿no? Entonces, a partir de eso, nosotros, pues, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Y como tercer elemento de los elementos de la organización, estaremos hablando de otra fase del proceso administrativo, que es el control, pero que sin un buen control la organización no funciona.
Y en ese sentido, el tramo de control, también conocido como ámbito de control o span de control, ¿no? Si se quieren ver muy internacionales, se refiere al número de subordinados que un gerente o supervisor puede dirigir eficazmente, ¿no? Que bueno, en México a veces hacemos cosas muy raras, ¿no? Este concepto es crucial en la estructura organizacional, ya que determina la forma en cómo se divide el trabajo y cómo se ejerce el control dentro de una organización. ¿A cuántas personas puedo supervisar, no? Y los dueños van a decir, puedes supervisar a 300 gentes, y la verdad es que no es así, ¿no? No es así. Nada más que aquí, bueno, pues siempre en ocasiones, los gerentes, los dueños dicen menor personal, ¿no? Y bueno, ¿qué podríamos discutir? Y dentro de los tramos de control está la naturaleza del trabajo, donde la complejidad y el tipo de trabajo de los subordinados puede influir en el tramo de control ideal. Sí, por supuesto, ¿no? Yo he visto maquilas de 400 mujeres en máquinas de coser con 3 supervisores. Y bueno, pues, así se administra y pues hay que hacerlo, ¿no? Competencia de los empleados, donde la experiencia y la habilidad de los subordinados puede permitir que un gerente supervise un mayor número de personas, entre comillas, ¿no? Entre comillas, y son un equipo de trabajo que ha estado ahí muchos años, que saben hacer muy bien su actividad, que se les paga medianamente bien, pues sí, sí puede funcionar. En otros casos lo pondríamos entre comillas, ¿no? Porque no necesariamente funciona así. Luego tendríamos la capacidad gerencial, donde la habilidad del gerente para delegar, comunicar y motivar a sus subordinados afecta la efectividad del tramo de control, ¿no? Que aquí estaríamos hablando de operaciones de dirección, en la cual cada departamento, cada número de empleados y cada función afecta o le aporta diferentes elementos al tramo de control, ¿no? Y este sí, este es inevitable, ¿no? Tener un buen sistema de comunicación, donde vamos a tener una comunicación clara y eficiente que facilite la supervisión de un mayor número de subordinados. Y bueno, pues eso sería todo por mi parte. La realidad es que en este último punto, ¿no? Como parte de la supervisión y como parte de la gerencia, sí deberíamos tener una comunicación extremadamente eficiente, sobre todo si tenemos grupos de trabajo muy numerosos, ¿no? Porque hay ocasiones en que habrá alguien que no se enteró, ¿no? Del comunicado, del memorándum, del correo, y así pasa, y llega y dice, yo no sabía esto, ¿no? Y entonces, pues el trabajo siempre se atrasa, ¿no? Entonces siempre hay que tener buenos sistemas de comunicación, buenos sistemas que nos permitan asegurarnos que las personas están entendiendo lo que tienen que entender, y de alguna otra manera, pues esta es labor de un buen gerente, de un buen supervisor, que están comprometidos con la causa porque la causa está comprometidos con ellos, ¿no? Si no, no puede ser de una forma diferente, si no, no podría presentarse de la manera correcta. Así que bueno, pues hasta aquí mi participación. Les agradezco muchísimo su atención y no me resta más que darles nuevamente las gracias y mandarles un saludo a la distancia. Hasta luego.